Buenas tardes, amigos y amigas de YouTube. Mi nombre es Ana Lorena Brenes Molina. Bienvenidos a su canal. Quiero darle las gracias a las personas que se han suscrito y que quieran tener y estar al pendiente de mis videos. Les agradezco el interés en cuanto al tema de si es materia académica, afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación Sexual del MEM. Quédese atendiendo este video hasta el final. Dele like, hágame su comentario, deme sus sugerencias y indíqueme qué otras cosas puedo introducir a mis vídeos. También comparta la información. Analizando esta situación de lo que es la enseñanza de afectividad y sexualidad en el Ministerio de Educación como materia específica dentro de la currícula, a partir de lo que según las verdades del Ministerio de Educación dice que es un derecho del estudiante, y a través de que dice que es un derecho del estudiante tiene un objetivo que es defender y proteger los derechos de la comunidad LGTB con un manual que existe. Dice que es obligatoria a partir de secundaria, pero no obstante hay un manual que se llama Manual de la No contra la Homofobia y Xenofobia en Costa Rica, que ese manual es de enseñanza a chicos de primer ciclo. Entonces, pero eso es tema para otro video. Las verdades según el Ministerio de Educación es que pretenden hacer de la enseñanza, la temática en sí como materia, la enseñanza de la sexualidad del estudiante para que adquieran conocimientos y sean a partir de ahí formados a una situación sólida de calidad de vida, pero debatiendo la perspectiva de lo que tiene que ver creencia y poniéndose en pugna con lo que es fe y religión, a las que se denominan de una condición estorbosas, sean católicos, sean cristianos, sean los que sean, y hasta un tema que se ha politizado mucho, pero como ideología de género y no en la situación del enfoque que yo hago, si eso es materia académica lo que está realizando el Ministerio de Educación Pública. Entonces, en mi opinión, el estudiantado, el menor de edad que ingresa a los centros educativos, antes de eso gozan de una inscripción que nosotros le llamamos la matrícula. ¿Y qué es la matrícula? Únicamente es el ingreso a los centros educativos para que estos sean preparados únicamente mediante el concepto de la enseñanza de materia académica meramente comprobada. Yo no sé qué tiene el Ministerio de Educación, o tal vez que no estoy muy al pendiente para poder debatir que no es materia comprobada, pero sin embargo lo que yo pretendo es ponerlo en discusión por el bienestar de los menores de edad. Entonces, si bien es cierto, de otras cosas se han hablado acerca de los intereses y los derechos de la comunidad LGTB, el aborto y otras cosas, entonces ya nos damos cuenta que también eso que llaman materia también tiene otro matiz con otros intereses que se presumen ocultos, pero en realidad no son tan ocultos a los ojos de la sociedad. Entonces, yo en el caso mío, pues se comprende a través de eso que la llamada educación sexual, afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación es nada más que el disfraz para los intereses abordados dentro del sistema de educación, porque es una población altamente sensitiva, joven, es una población de una mente fresca que está dispuesta, que está abierta, porque llegan al centro educativo exclusivamente a aprender, de los cuales en su inocencia
digamos, son abordados en una condición de vulnerabilidad, en una condición de indefensión por su falta condición de capacidad en defensa y en preparación, en fortaleza cognitiva, psicológica, moral y espiritual para poder debatir si lo que está recibiendo como enseñanza es lo correcto o no lo es lo correcto. Además de eso, violenta la idiosincrasia cultural de Costa Rica porque están atacando fuertemente de que si se es conservador o no se es conservador, de que si es creyente o no es creyente, porque se mezcla esto, impugnan lo que es fe, religión y política. Entonces, además de esto, ingresan los menores de edad en condición de indefensión a la expectativa con una mente fresca y abierta para saber qué es lo que les enseñan y de ahí aprovechan para inducir al menor de edad a otro tipo que le llaman educando para la nueva ciudadanía, afectando la condición moral, la condición personal moral y en pugna de la honra de padre, madre o quienes hagan sus veces a los cuales la autoridad le ha sido totalmente desplazada. Entonces, también han violentado porque hay un comportamiento en los jóvenes que deja mucho que decir, entre lo que tiene que ver el bullying, el suicidio y la criminalidad, las drogas y otras cosas. Entonces ellos creen que están formando y dicen que el padre no sabe, que el Ministerio de Educación sí sabe, pero el reflejo de eso es que los hijos se escapan de la mano y que eso alguien tiene que tener la responsabilidad. Y no puede arrogarse el Ministerio de Educación que no es responsabilidad si toman a los menores de edad en esa condición psicológica de vulnerabilidad para inducirlos a otro tipo de cosas como si fueran marionetas para un comercio. Inducir a menores de edad en aspectos de sexualidad, a la promiscuidad y para otras cosas de prostitución. Los centros de enseñanza son centros de enseñanza, no son casas de situaciones psicológicas o clínicas psicológicas como pretende hacerlo ver el MEP, que tiene psicólogos para atender la condición de los menores de edad, pero se están suicidando. Están haciendo bullying, están grabando los videos y los están publicando. Entonces hay una gran pérdida de valores en los que la psicología y las enseñanzas de la educación sexual del MEP no están dando buenos resultados y no quieren reconocerlo. Este tipo de enseñanza yo lo menciono como una explotación sexual, el comercio, una mercadotecnia a través de la juventud y la belleza de los jóvenes estudiantes, y cabe muy bien dentro del marco jurídico como la trata de estudiantes en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, porque los centros educativos son esos, son educativos. La enseñanza de la educación sexual deja mucho que decir, no es para otros, no debería ser para otros propósitos, pero hay una confusión y en medio de la confusión hay que determinar si esa enseñanza de la educación sexual es verdaderamente, como dice ser, materia de enseñanza, materia académica para la enseñanza. Alegan profesionales y estudiosos de que es una situación debidamente analizada y todo eso, sin embargo es traída por otras organizaciones del extranjero, donde han hecho copia y por eso dicen que es analizada y estudiada y que tiene epistemología. Y disculpen que yo muchas veces no sé hablar porque yo nada más solo soy una madre afectada, una ciudadana más en Costa Rica ventilando esta situación. Entonces, hay que hablar acerca o hay que analizar sobre las teorías del conocimiento en que se especifica esta epistemología en lo que tiene que ver la ciencia general, las ciencias físicas o las ciencias psicológicas. De las ciencias psicológicas, de eso tenemos que decir que hay mucho porque es un trabajo, sí, tal vez un poco inteligente, aunque ya sentándose a analizarlo frescamente encontramos sus errores. Entonces,
vamos a ver si la educación sexual tiene ciencia, a qué pertenece, porque la tienen bien filtrada. Los educadores de ciencia dan educación sexual, está filtrada. En la educación de ciencias está tenida como materia académica independiente y también como orientación. Una cosa a la vez. Si la tienen como materia, hay que comprobar que es materia. Dentro de lo que tiene que ver lo que dice la epistemología del carácter general, que son sobre los planteamientos de la actualidad en los que se pretenden hacer dos grupos, los que son de carácter general, que abarcan una totalidad de las ciencias, y otros son específicos de cada grupo de las ciencias y en que se refieren a una sola ciencia o a una sola rama determinada. Entonces, del segundo grupo es de los específicos de cada grupo de las ciencias a alguna rama determinada. Entonces, pongamos la educación sexual ahí. Si tiene un carácter general, pero el Ministerio de Educación dice en sus folletos que la única finalidad de la materia de la educación sexual es la sexualidad humana, que o sea, la misma ciencia es lo mismo que se estudia. ¿Y cómo podría ser eso? Eso es un invento del Ministerio de Educación, de los que dicen que eso es algo bueno, y si bien es cierto, es bueno para muchos, pero para la población estudiantil le lesiona y le lacera lo único que tiene cada ser humano, que es la vida y la calidad de vida y de lo que eso pueda resultar. Y si pertenece o si tiene otras ramas, si la educación sexual como materia tiene otras ramas, si como materia académica serían sexuales académicos, si fueran técnicos serían técnicos sexuales, y si fueran profesionales le ponemos profesionales sexuales. Entonces, yo no puedo entender a base de qué de estas ramas, y es importante para mí expresarlo. En primer lugar, digamos la epistemología de la educación sexual académica en clasificación de las ciencias, digamos, en las que se plantean, en la que refieren a las relaciones de las diversas ciencias o pluralidad de las ciencias, su incesante proliferación en encabalgamientos y enlaces y su dispersión, en las que no satisfacen, pero el cuadro de la referencia siempre de que es necesario y que lo único que se exige es que sea manejable y abierto, que refleje un estado presente de la ciencia y admita enlaces de reorganización. Es decir, que no podemos hablar de una gran enseñanza donde se requiere que sea una situación que dice un cuadro, un marco de referencia siempre que sea necesario, y lo único que exige es que sea manejable. ¿Qué más manejable y dócil que la mente de un niño en hora de clases? Como la mente abierta o fresca, y que refleje el estado presente de la ciencia, que acepte, que refleje el estado presente de la ciencia, o eso es lo que realmente quieren hacerlo creer. Entonces, en cuanto a lo que es esa situación de la ciencia, entonces que tienen que haber enlaces y reorganización. ¿En qué está reorganizando el Ministerio de Educación a los menores de edad? ¿A qué? Si el único manual de trabajo y el derecho que defiende en esta materia específica es de la comunidad LGTB, que es lo que está reorganizando como llamar a una nueva ciudadanía. En lo siguiente es que la sexualidad como materia e independiente, y este es un descubrimiento a estas alturas en el siglo XX. Viene esta gente y dice que han descubierto una nueva ciencia, la educación sexual,
Es un gran descubrimiento. Mire, yo creía que era que yo había nacido con mi sexualidad, pero el Ministerio de Educación insiste en que no se nace con la sexualidad. Dice que se puede nacer en medio de una confusión. Un hombre nace en el cuerpo de una mujer y una mujer nace en el cuerpo de un hombre. Y hace la referencia a que las partes que componen el cuerpo son como estorbos, porque de ahí actos. Entonces tenemos que definir si verdaderamente es la educación sexual está dividido entre las ciencias formales como materia de enseñanza académica, como materia académica, entre la lógica y las matemáticas de las ciencias verdaderamente entre lo real y de lo que es otra. Yo la pongo como otra, porque no puedo calificar si además de eso es alternativa o es opcional, porque todo eso tiene su componente dentro de los centros educativos. Y a partir de lo que tiene que ver el nacimiento de una matemática racional o la pregunta inevitable es de acuerdo a las explicaciones sobre la experiencia. Y hablo de las matemáticas, sobre las probabilidades de cuál va a ser el resultado de esa enseñanza y cuánto una persona pueda ganarse y forjarse su vida con la educación sexual del Ministerio de Educación Pública. Y ahí vemos que hay la situación de lo que tiene que ver en el cálculo y de las probabilidades. Las probabilidades en qué se da entre lo que es el objeto y el cálculo. Sobre el físico que sabe sobre los métodos inductivos que desembocan en probabilidades y considera a todas sus leyes como probabilidades. Es decir, de que si se trata de una misma probabilidad de estas diversas ciencias o si no, y cómo se organizan entre sí en estos diversos sentidos, cómo se relacionan entre sí. Entonces hay que pensar, yo tengo que pensar en esto que está pasando en nuestra sociedad, porque de esto nos va llevando a otra situación de lo que tiene que ver la teoría experimental, que eso sea algo muy cruel y muy doloroso, que estén haciendo esto con estudiantes para experimentar y ver los resultados de lo que se pueden estar ya viendo en Costa Rica. Porque según en Costa Rica las encuestas hablan de que la comunidad LGTB es una población aproximadamente de 18,000 habitantes. Es decir, parece ser una minoría. Yo no lo veo porque esos son los que son declarados, identificados o vinculados, pero hay un montón que lo tienen en silencio. Esto es algo como muy parecido a otro tipo de circunstancias, o sea, uno ve las personas, pero uno no se sabe, y no vamos a entrar aquí en juzgamientos o en cuestionamientos de algo que no nos corresponde, sino en cuanto a la teoría experimental de esto que llaman materia entre las ciencias, si es de la oficial real legítima o es de otra, y sobre si es alguna teoría o alguna técnica experimental a través del CIPAC. El CIPAC, que es el Centro de Investigaciones para Centroamérica, para los derechos de la comunidad LGTB, que es una de las personas o uno de los entes asociados y vinculados a la enseñanza de la educación sexual. Sin embargo, hoy día hasta políticamente y socialmente dicen que les estorba las influencias de los pastores, de los credos, de los cristianos, inclusive hasta de los mismos padres, por un organismo que es internacional, que viene a sustituir la condición de autoridad del padre, y que el padre es el que tiene la obligación de velar por el bienestar de sus hijos y el primer empoderado.